estén atormentando. ¿Ok? Bueno, entonces, queremos que, si Pastora Romina, si me puede volver a apoyar en la 68, a menos que ya haya llegado Alberto, y me apoya Alberto porque le tocaba la 67, pero si no está Alberto, usted hágalo, Pastora Romina, por favor. La 68. ¿Me escuchan? Ahí está. Ay. Bueno, amén, ahí leo. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Watchman Nee afirma acerca del poder del alma humana: este poder ha caído juntamente con el hombre, así que de acuerdo a la voluntad de Dios, ya no debería ser usado. Por esto, el Señor Jesucristo declara frecuentemente que necesitamos perder nuestra vida o morir. Mateos 10:32 dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, el poder del alma debe ser cancelado para que Dios use su poder en nosotros a través de nuestro espíritu. El diablo desea explotar al ser humano, usarlo para llevar a cabo sus propósitos malignos. Sus propósitos siguen siendo los mismos: desafiar a Dios. Esta intención llegará hasta el final, como lo indica Apocalipsis 20, del 7 al 9. ¿Qué espera Dios de nosotros? Una entrega total, que estemos dispuestos a morir totalmente a nosotros mismos, a menospreciar nuestra vida por Él y que seamos más que vencedores. Es el momento de que cada creyente tome el lugar que le corresponde. La voz del profeta se deja escuchar de nuevo. En Joel 3, 9 al 11 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. No es tiempo de debilidades, es tiempo de tomar nuestras posiciones e iniciar una embestida poderosa contra el reino de las tinieblas. Jeremías 50:14 dice: poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿hasta ahí, pastora? Sí, ¿me escuchan? Sí, Alberto, Sí. si le podés dar entrada a Grace, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, yo voy a leer la 69. Dice: cada creyente debe entrar en esta batalla final. Es tiempo de lucha, es tiempo de victoria. Isaías 49, 1 al 3. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con las sombras de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Sí saben lo que es una saeta y una aljaba, ¿verdad? La aljaba es donde se guardan todas las saetas, las lanzas o las flechas. Y el Señor quiere que nosotros seamos una saeta dispuesta a que Él nos envíe y que estamos guardados en su aljaba de Él. Entonces dice aquí que mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces pon tu nombre ahí.
Oh, Romina, mi sierva eres tú, porque en ti me gloriaré. Oh, Brian, mi siervo eres tú, porque en ti me gloriaré. Sarita, mi sierva eres tú, porque en ti me gloriaré. Cada uno de ustedes ponga ese nombre ahí. Dice, tenemos que tomar este versículo como nuestro. Por eso ahí te tienes que poner tu nombre. Dios tiene en memoria los nombres de aquellos que han decidido poner su vida como instrumento de Dios. Dios está buscando quien pueda decir, quiero ser una saeta bruñida puesta en tu aljaba para que me puedas usar. Y quiero ser instrumento de tu gloria. Señor, gloríate en mí. Haz de mí un arma en tus manos, ponme en tu arco y envíame a conquistar la tierra. Dios usa todo aquel siervo que se pone dispuesto para servir. Entonces, y él anota tu nombre en un libro especial, porque esos son sus siervos, dispuestos a conquistar la tierra en guerra espiritual. La guerra espiritual, por eso nosotros no la hacemos, sino Dios nos dirige a hacerla, como lo hizo con Josué, como lo hizo con todos los guerreros, David, que te puedo enumerar muchos guerreros, ¿verdad? Como cuando tocaron ¿cómo se llaman? Las trompetas, y Jericó se desbarató. O sea, nosotros no hacemos la guerra o la lucha espiritual. Solo Dios nos usa a nosotros como saeta, pero Él sabe cómo nos va a guiar. Entonces, Él es el que nos dirige. Sin el Espíritu Santo, acuérdense que les he dicho que si no hay dirección, no hay victoria en la guerra espiritual. Quiero hablarles un poquitito de un pequeño testimonio que tuve el lunes pasado. Me llamaron de emergencia, me fui para otra ciudad y ando en camino, me habla una mamá de que yo los tenía citados el miércoles. Entonces me dijo, pastora, por favor, atiéndanos ya urgentemente porque ya está muy malo, mi hijo, por favor, atiéndamelo. Y le dije, no puedo, es una emergencia, no puedo, le dije, porque me tengo que ir a 2 emergencias que me llamaron y tengo que ir. Y le dijo, es que nosotros la seguimos hasta donde usted vaya. Ellos estaban en otra ciudad, yo en medio, y esa ciudad se fueron atrás de mí. Le digo, pues vénganse, yo los voy a ir guiando por donde vengan para que me presten un cuartito allá y poder ministrar a tu hijo. Cuando entró el muchacho, lo primero que vi, una película. El Señor me demostró. ¿Quién me estaba diciendo? Direccionando el Espíritu Santo. Yo no le voy a atinar. ¿Será Juana? ¿Será Chana? ¿Será? No vamos a atinarle porque no es adivinación. Es guiado por el Espíritu Santo. Yo iba orando en todo el camino. Señor, muéstranos, dirige, qué es lo que tenemos que hacer. Con los 2 casos que yo tenía ya, que al último fueron 3, más el del muchacho 4. Me tuve que quedar a dormir allá, porque se me juntan y ya se me hace muy tarde y está lejos y yo iba sola. Mi esposo me acompañó un ratito, pero él se tuvo que regresar en su carro y yo en el mío. Entonces, cuando yo veo al muchacho, me dice el Señor, es una película que él miró y se le metió el demonio. Entonces yo le digo a la gente, no, él ve muchos videojuegos que son malos, sabemos que son malos, pero no, le dije, es una película. El Señor me insiste que es una película. Entonces, cuando le hicimos liberación de la muerte, porque el Señor me dijo, es el espíritu de muerte. Inmediatamente até todo espíritu de muerte, la película de terror, le digo, tú viste una película de terror, y ato, ligo todo y ya lo echamos fuera. Mi esposo llegó, me ayudó con el chofar, pero ¿saben cómo llegó el muchacho? Con la lengua de fuera. Bien larga saca y no la podía meter. Y no la podía meter. Es un testimonio de poder. Entonces, como no la podía meter, él no me puede comunicar. No me puede decir, sí, mire la película, no la miré o mire esta. No puede. Él tenía que agarrar un teléfono y ahí nos ponía lo que él quería que comunicarse con nosotros. Él estaba consciente, estaba poseído por ese espíritu de la película,
pero aún así estaba un 75% o más consciente y queriendo ayuda. Entonces, cuando ya empezamos a orar y todo, y él me ponía esto y esto, me lo ponía a escribir, me escribía y le digo, no, es que dime la película. Claro que el diablo no le iba a soltar para que me dijera la película, no. Le dije, es una película, le dije, es el Scary Movie. Ese es. Entonces, cuando él dijo, quiero una cachucha, mi cachucha, ¿dónde? O mi gorra que yo traigo, ¿dónde está mi gorra? En México le decimos cachucha y es mi gorra, ¿no? Mi gorra, ¿dónde está mi gorra? Entonces, total que al de tanto que la pidió, le dije, vayan por ella y tráigansela, pues. Era el Espíritu Santo, que lo estaba haciendo él pedir esa gorra para que viéramos qué demonios se trataba. Cuando le traen la gorra, voy viendo que es el Scary Movie, con la lengua de fuera. Es la foto del mono ese negro con una máscara blanca. Ahí no tenía la lengua de fuera, nomás abierta la boca, pero el Señor me dijo, esta es. Ah, dije, pues ya sé, ya vi cuál es. Como el Señor desde un momento me dijo, película de terror. Y se les hace tan fácil, pues, ¿sabe qué? Se la puso la gorra y rápido agarré a la mamá y le dije, ven para acá. Ve, dile, quítensela y vayan y quémenla. Allá afuera quémenla. Hay mucho patio. Cuando la quemaron, él habló. Se le metió la lengua y él habló. Nosotros seguimos ministrando la liberación. Fuera en el nombre de Jesús. Y él, cuando nosotros tocábamos el chofar, mi esposo y yo, él le hacía así. Así. Siempre estaba contento con el chofar. Nunca le molestó. Entonces, él sabía que quería liberación. Cuando ya terminó de liberarse el muchacho, él ya entra la persona que quemó eso. Le digo, pues yo no sé qué hiciste afuera. En clave, yo estaba hablando, ¿no? Yo no sé qué hiciste afuera, que mira, ya está hablando. Ya está hablando. Se levantó. Me abrazó tan bonito porque ya tenía la lengua de fuera, de adentro, y ya estaba hablando. Normal, no completamente, pero más normal. Cuando ya termina él de hacer eso, se levanta, me abraza tan bonito como a una mamá o una tía, y después de eso me da un beso en la frente. Está muy alto el muchacho y me dio un beso en la frente. Yo nunca le tuve temor, nunca. Solo amor. El Señor lo ministró a través del amor. Mucho amor le daba, yo lo recargaba en mi brazo, él se descansaba, en la silla estaba cortito, entonces yo lo descansaba en mi brazo. Ya, mi niño, ya. Lo trataba con amor como un hijo, porque así tiene que ser. Entonces, cuando ya termina, me da un beso en la frente y abraza a mi esposo tan bonito y se va. Y ya nos despedimos, nos vamos a ministrar a las otras dos personas que ya nos estaban esperando enfrente en otra casa. Y la dueña del mercado, de ahí, que nos prestó el cuartito, la detiene una vez a las quienes le rentan, le renta cuartos, y le llega y le dice, oiga, señora, fíjese que ahorita que estaban ustedes liberando al muchacho, bueno, ella dijo exorcizando, ¿no? Liberando al muchacho, dijo, yo me fui libre también. Me empezó primero una ansiedad, y cuando tocaban las trompetas y decían agarrar vómito y me sentí muy bien, me siento muy bien. No sé qué pasó, qué le hicieron al muchacho, qué pasó, pero yo fui libre también. Hasta le hablé a mi pastor. Oiga, no me pasará nada malo porque están exorcizando a un muchacho aquí. No, no te pasa nada malo, ponte a orar. Se puso a orar y le dijo, Señor, pues si me has de hacer libre, hazme libre. Y fue libre. A la gloria de Dios, ya se fueron, entonces ya ministramos a 2 personas, a 3 más, pero fue una victoria. Pero como te digo, si no vivimos en santidad, no vivimos dirigidos por el Espíritu Santo, no podemos ir a hacer guerra. Y mucha gente que ya nomás porque estudió los primeros 2 párrafos del libro ya quieren hacer guerra. Y ya creen que van a poder hacerla y no, y andan diciendo mucha gente, no, nosotros vamos a hacer, vamos a seguir
continuando nosotros con lo de la guerra, dando clases. ¿Cómo? Si no tiene puertas cerradas, si tiene puertas abiertas, si anda en chismes, si anda en calumnias, si anda... ¿Cómo van a ir a hacer guerra? Se le van a meter muchos demonios para el caso de ir a un manicomio. Así puede pasar en un momento. Entonces, ese testimonio quería decirles para que vean, si no somos dirigidos por Dios, nuestro Padre Celestial, y por medio de su Espíritu Santo, no vamos a tener victoria, porque Él es el que nos revela. Sí, mira una película, unos juegos muy feos, pero era eso. Era eso. Entonces, cuando quemaron la gorra, Él se le metió la lengua. Y yo sé que va a haber otra sesión que vamos a tener que hacer con Él, pero va a ser más fácil porque ya renunció pues a la gorra y a todo, ya se quemó. Cuando se queman los anatemas, los conjuros se desbaratan, se deshacen. Por eso les digo, quemen del anatema, quémenlo. El que te ha estado atando, quémenlo. Si los niños tienen las películas de Disney, si los niños tienen y son rebeldes y son como los personajes de las películas, quémenlos y los niños vuelven a ser los mismos de antes, o los jóvenes. Es una experiencia muy bonita que tuvimos el lunes, gracias a Dios. Entonces dice aquí que me quedé en envíanos a conquistar la tierra. El punto número 2, estrategia en la lucha espiritual. Para tener éxito en la lucha espiritual es necesario basarse en las áreas que componen al ser humano, de acuerdo al apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estas tres áreas interactúan entre sí, motivando cambios totales en el ser humano a través de cambios individuales de cada área. Por ejemplo, una decisión del alma provocada por la amargura, el odio, la tristeza, puede hacer caer al creyente, afectando su espíritu y su cuerpo en enfermedad. Hay personas que no quieren perdonar y están bien endemoniados. Aunque están yendo a la iglesia, están sentados en la iglesia, están participando, están predicando, están yendo a evangelizar a la calle, pero no quieren perdonar. Y tienen odio, resentimiento, coraje, ira. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya cayeron en las garras de Satanás y creen ser dirigidos por Dios, pero no están siendo dirigidos por Dios, sino por el mismo odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, afectando a su espíritu. Dejó entrar muchos espíritus más y su cuerpo en enfermedad. Entonces, toda persona que es afectada en las emociones afecta a su espíritu y su cuerpo también en enfermedad. Por ejemplo, dice en cada área. Igualmente, una decisión en el cuerpo, como puede ser un accidente, afecta las emociones. Si tenemos un accidente y se les quitan, si alguien tiene un accidente y le quitan un brazo, una mano, o un pie, o cualquier miembro, o queda afectado para siempre, en las emociones, en el alma, también hay un cambio y en el espíritu también, en la comunión. ¿Por qué? Porque fue afectado en la carne, en su cuerpo, por algún accidente que tuvo, entonces afectó en la carne, pero también se va a afectar el alma en depresión, en emociones y en el espíritu, en comunión. Entonces dice que en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz, pero si la gente, aunque les demos la palabra, no quieren cambiar, nosotros ya no podemos hacer nada más que orar por esas personas que no quieren entender y hacer un cambio en su vida, en el
cuerpo, en el alma y en el espíritu. Tiene que haber 3 cambios. No nada más cambio en lo físico, que bueno, pues yo me voy a poner una falda larga, sí, pero la lengua la tienes más larga todavía que la falda. ¿Por qué? Su boca, sus emociones. Sus emociones le hace hablar cosas que no debería, aunque traiga la falda larga. Por eso les digo, tener que haber cambios en el cuerpo, o sea, en la vestimenta, en tu boca, en las emociones, porque las emociones son las que te hacen hablar de la boca, y en el espíritu. También tiene que haber cambios. Ser más espirituales, más, ¿cómo se llama? Más comunión con Dios, más lectura de la palabra, más ayuno. Cuando la gente no ayuna, no ora, pues el diablo se lo devora. Y es lo que está pasando con muchas iglesias, que muchas personas no son lo que representan ser, no son lo que dicen, que andan muy bien, pero no andan dividiendo, andan chismeando y andan haciendo un desastre. Bueno, en la página 70, me gustaría, si está Alberto, que la pueda leer. Si está todavía disponible, Alberto. Si no, la leo yo. No está, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar. Observemos en nuestra escritura las 3 áreas: alma, espíritu, coyunturas y tuétanos, el cuerpo. Estas 3 áreas funcionan estrechamente. Cualquier decisión de una afecta a las otras 2. Es por esta razón que debemos de proyectar nuestra lucha espiritual a las 3 áreas que conforman al ser humano. Por eso tenemos que proyectar en la lucha espiritual las 3 áreas. No podemos estar bien en una y mal en las otras 2. O estar bien en 2 y mal. Hacer lucha espiritual, tenemos que estar bien en las 3 áreas. Pues vamos a estudiar lo que es el cuerpo, la lucha en el cuerpo, en el alma y en las emociones, digo, en el espíritu. Pero es muy importante, como les digo, este libro primero es para confrontarnos a nosotros mismos, ya que nos confronta con el pecado, con la lucha en la carne, en el alma y en el espíritu. Entonces sí, ya de ahí en adelante nos dice cómo ministrar a las personas. Pero primero nos está confrontando, y muchos por eso se salen, porque no aguantan, porque la palabra los está confrontando. Dice, no, mejor me voy, no me gusta la clase ya. Pues sí, porque te está direccionando y tenemos que hacer esos cambios en las 3 áreas. Entonces, la lucha espiritual se desarrolla en las 3 áreas en la siguiente forma. Primeramente, el espíritu tiene un enfrentamiento directamente en el mundo espiritual con los espíritus malignos. Lógicamente, nuestro espíritu siente los espíritus demoníacos que trae la otra gente, y hacemos una, ¿cómo se llama? Una confrontación. O sea, el espíritu de Dios que traemos contra el espíritu del diablo, pues se nota y ataca luego, se siente. Entonces, dice, la lucha espiritual se desarrolla en las 3 áreas en la siguiente forma. Primeramente, el espíritu tiene un enfrentamiento, nos enfrenta directamente en el mundo espiritual con los espíritus malignos. O sea, donde vayamos hay veces que andas en una tienda y tú sientes como un demonio en una persona te está atacando con la pura mirada, o con chocar contigo, o con decirte una maldición, una grosería, algo feo. Ese es un demonio. ¿Qué le hiciste? Nada. Entonces, pero si no le he hecho nada, ¿por qué me está tratando así? Te está tratando así porque trae demonios. Son sus demonios, no es la persona. Por eso nada más hay que orar por ellos. Aún los que están fuera de la, ¿cómo se llama? Fuera de nuestro entorno, o sea, fuera de nuestro hogar, fuera de la iglesia, en donde vayamos. Entendamos que es una lucha, no es de cuerpo a cuerpo, de espíritus. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es lo que les digo, no tenemos la lucha contra el humano.
son sus demonios. Y yo por eso me doy cuenta, le digo, yo le caigo gorda, pues si no le he hecho nada, son sus demonios. No se lo tomo a mal, sino digo, ay, pobre mujer, está bien poseída de demonios. Entonces, Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. En Colosenses 1:16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, los despojándolos en Colosenses 2:15, despojándolos a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo los exhibió públicamente a todo el demoniero. Por eso dice, sobre todo principado, potestad y señorío, es el nombre de Jesús. Por eso se sujetan al nombre de Jesús. Porque ahí los exhibió y les ganó, le dio la victoria. Jesús ganó la batalla. Jesús tiene la victoria sobre esos demonios. En el espíritu se enfrentan los poderes de las tinieblas. Es por esto que el alma debe de morir. Tenemos que hacer morir nuestra alma, nuestras emociones, para poder servirle a Dios espiritualmente. No en la carne, no en el alma, en las emociones, porque vamos a manejar la guerra espiritual como nos dé la gana, a nuestra conveniencia aparentemente, pero pues es la conveniencia del diablo, porque entonces si no vives la palabra como dice aquí, y no te dejas guiar por el espíritu, si no eres espiritual, vas a cometer muchos errores, van a cometer muchos errores y van a ser atacados por los mismos demonios. Entonces dice, en el espíritu se enfrentan los poderes de las tinieblas y por esto el alma debe de morir para que la lucha espiritual se desarrolle en el poder de Dios. Si no muere nuestra alma en las emociones, entonces no podemos ir a hacer una guerra espiritual porque nos va a ganar la emoción y vamos a decir, ay, es esto, pero no es. Yo he visto mucha gente que dice, ay, el Señor me revela que es fulano, y yo, a mí el Señor me está diciendo otra cosa. Y yo digo, no, eso no está bien. ¿Y quién queda avergonzado? ¿La persona que te está queriendo imitar? O me pasó una vez cuando éramos dos que andábamos, nos mandó mi pastora a las dos a guerrear, pero ella no les revelaba nada. Nada les revelaba. Y a mí el Señor me reveló en cada cuarto lo que había de anatemas y por qué estaban ahí y que los tiraran, porque estaban haciendo mucho daño. Entonces, de repente, yo le dije, esta vela que está aquí de 4 mechas, hay que tirarla, dice el Señor, portarretratos también. Y entonces nos bajamos las escaleras y luego ella dijo, el Señor me revela que este cuadro que está aquí es malo, hay que quemarlo y tirarlo, ¿verdad, hermana Nora? Y yo, ¿qué querían que hiciera? ¿Que dijera la verdad o la mentira? Se me va a enojar, pero dije la verdad. No, le dije, a mí no me revela nada. Ese cuadro es comprado en una librería cristiana, es un versículo bíblico y un pasaje hermoso. A mí no me revela, y vaya que me revela cuando son cuadros diabólicos. Yo rápido encuentro ¿por qué? Porque no rápido, porque el Señor me revela y me hace ver lo que yo estoy mirando, me hace que mire con los ojos de Dios para descubrir el mal que está en ese cuadro. Entonces hay gente que quiere imitarnos porque se sienten menos, por envidia. Hay mucha envidia en los ministerios y es muy triste que el imitador, ¿cómo se llama? Satanás. ¿Quién es el que tuvo envidia de Dios ahí arriba en el cielo? Satanás. Entonces son hijos de Satanás, los envidiosos. No debemos de tener envidia de nada, porque cada quien tiene el ministerio que Dios le ha dado. Cada uno es un potencial en su área. Bueno, entonces la lucha, dice, para que la lucha espiritual se desarrolle con el poder de Dios, no con nuestro poder. Nosotros no vamos solos, vamos con ángeles que nos acompañen a hacer la guerra espiritual, pero también guiados por el Espíritu Santo en todo. No es poder de nosotros. En el Espíritu se enfrentan los poderes de ya lo leí. 1 Corintios 2, 3 al 5. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue
con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo mismo que les acabo de decir. Es lo mismo. Entonces, ¿qué viene? Dice, estuve entre vosotros con debilidad. ¿Quién lo dijo? Pablo. Pablo dice, no es con mi demostración, sino es con la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres. Lo que nosotros hacemos de liberaciones, cada vez que las hacemos, siempre serán dirigidas por el Espíritu Santo. Si no, te lo vas a pasar horas y horas y horas, y mientras no te guíe el Espíritu Santo, vas a estar tratando de adivinar qué será. Pero es tan hermoso cuando el Espíritu Santo rápido, en cuanto ves a la persona, te dice, es una película, es un video, o abrió puertas en el satanismo, o jugó a la ouija. Un día estaba una muchacha también y estábamos liberándola y no podía ser libre de una enfermedad que se hinchaba ya toda se hinchaba, una muchacha de 13 años. Y le digo, no, mija, tú tienes un oculto, un pecado oculto. El Señor me dice, traes un pecado oculto y no lo quieres confesar. ¿Puedo decirle a tu mamá que se salga? ¿Para que lo confieses? Sí. Ok, se salió. Antes que lo confesara, yo le dije cuál era. Ya su mamá no estaba. No estaba como tía, una amiga de la mamá, que le tenía ya confianza. Le dije, ¿tú jugaste al Charlie, ¿sí o no? Sí, pues por eso se endemonió. Por jugar al Charlie, a ese juego tonto de un lápiz. Es la ouija. Es lo mismo que la ouija, nomás que disfrazada con un lápiz, y hacen los chamacos en la escuela en un cuaderno el abecedario y los números y el lápiz le va apuntando las del hospital. Esto no es de hospital, tráigansela para acá, y se fue libre. Y ya, eso fue todo. Entonces, ¿qué? Porque guío el Espíritu Santo. Entonces, no es sabiduría que yo tengo, no es sabiduría que tienen los siervos de liberación, no. Somos dirigidas, escuchamos la voz de Dios y nos dice en la mente también, es esto. No le estés moviendo tanto, es esto. Por eso hay que pedir discernimiento de espíritus. Yo tengo una alumna que la llevé ese día con el muchacho. Y ella empezó a llorar y a llorar y a llorar. Le digo, ¿qué pasó? Y yo sabía qué pasó, pero le pregunto para que ella hable. Es que yo estoy sintiendo lo que siente él, dijo. Ese dolor tan grande, ese niño que ha sufrido. Así es. Eso. Y ella, su discernimiento de ella, Dios le mostró a través del dolor lo que él estaba sintiendo, desde cuando ha estado sufriendo el muchacho. Y le digo, exactamente, le digo, yo sí sé, porque yo me han platicado algo de su vida, y hace mucho quería ministrar al muchacho, pero abrió más puertas, más peor. Entonces, vámonos aquí. El poder de Dios se manifiesta en el espíritu, no en el alma, porque no por emoción nos va a decir el Señor, ay, mira, mija, emocionate, y no, es en el espíritu. Por eso el espíritu me dice, dale amor, dale cariños, dale confianza. Por eso me dio ese beso tan bonito en la frente, porque se sintió amado, se sintió querido, pero era por Dios. Entonces el poder de Dios se manifiesta en el espíritu. La sabiduría del hombre está en el alma. O sea, si somos inteligentes, yo me creo una mujer inteligente. Yo sé que soy una mujer inteligente, pero eso está en el alma. ¿Por qué? Porque he estudiado, porque me he preparado. Eso está en el alma. Y produce orgullo. Hay veces que el orgullo es malo, o sea, el orgullo malo, ¿no? Produce orgullo malo. Ay, ¿qué? Porque estudié tanto. No, tenemos que ser humildes. Entre más hemos estudiado, entre más nos hemos preparado, pero esa sabiduría viene de lo que has aprendido. Pero hay una sabiduría que yo le pedí al Señor. Dije, Señor, yo quiero tener la sabiduría de Salomón. Dame la sabiduría, dame el conocimiento de tu palabra, dame retención, dame todo esto. Yo todo lo pido, pero lo trabajo.
Entonces le pedí también discernimiento espiritual, le pedí sabiduría, inteligencia y le pedí, ¿cómo se llama? Discernimiento, pero va junto, profecía, discernimiento, profecía, sabiduría y ciencia. Las tres le pedí. Dame sabiduría, ciencia y profecía, que yo ya lo tenía por sí hace mucho, pero le pedí ciencia, sabiduría y discernimiento, mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque es para el mismo ministerio que tenemos, por eso lo hace el Señor, porque dice, ok, ¿estás dispuesta a servirme? Ahí te va, pídeme lo que quieras, porque veo que me estás sirviendo. Y no tenemos que ser orgullosos. Entonces dice aquí que produce orgullo. La sabiduría humana, la sabiduría de Dios está en el espíritu, en la intuición y produce humildad, lo que les estaba diciendo. Tiene que producir nosotros todo lo que aprendamos, más humildad. En resumen, estos son los nombres que la Escritura usa para nombrar las fuentes espirituales del reino de las tinieblas. La 71 puede, Brian, y la 72, por favor, Brian. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, autoridades, poderes, señoríos, nombres, tronos, dominios. Es claro que el reino de las tinieblas posee una jerarquía, una organización en donde los rangos superiores rigen sobre los rangos inferiores. Trataremos de identificar cada uno de ellos. Principados, del griego arque, que significa principios, gobernadores, autoridades. Es muy posible que esta jerarquía de demonios sea la más alta. Seguramente Satanás conoce la jerarquía del reino de luz y él trata de imitarla. La Escritura habla de dos príncipes, uno del reino de las tinieblas y el otro del reino de Dios. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, una de las principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La palabra principado tiene que ver con principal, es decir, que está en una posición de primer lugar, lo que indica que los principados son seres que gobiernan sobre toda una empresa, lugar o área específica. Vemos claramente la participación de estos seres asociados al reino de las tinieblas, implicados en ser el principal príncipe de áreas específicas, como es el caso del príncipe de Persia. Pensaríamos que si Persia tenía un príncipe, lo mismo podría ocurrir con países enteros, ciudades o regiones. Al tratar de identificar estos seres demoníacos en la actualidad, no suena muy difícil. Los medios de comunicación, los libros de historia de las regiones nos pueden ayudar a identificar las influencias de los principados. Por ejemplo, al analizar un país, estado, ciudad o región, podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Hay ciudades con índices de violencia muy altos, otros lugares son famosos por los brujos o por las influencias de adivinación. En otros se ve el desenfreno sexual, la lujuria en los desfiles de homosexuales y lesbianas. Todo indica que es un principado el que se encarga de áreas específicas. Nace la pregunta, ¿pueden dos principados habitar en la misma zona? En realidad, es difícil contestar esta pregunta. Después de haber leído a otros autores que escriben sobre estos temas, no he encontrado una respuesta satisfactoria. Lo cierto es que están ahí y es nuestra obligación como hijos de Dios tomar la tierra que ellos poseen y, por supuesto, no les pertenece. Potestades. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega doxa, que denota primeramente opinión, estimación, reputación, de ahí de poderes angélicos, potestades superiores, segunda de Pedro 2:10 y Judas 8. El término exousia se utiliza para denominar a seres angélicos, traducido potestades. En Efesios 3:10, 1:21, 6:12, Colosenses 1:16, 2:15 y 2:10. También se traduce potestad en su sentido de autoridad, en pasajes como Mateo 9:6,
8:28 al 18, Marcos 2:10 y Lucas 4:6, 5:24, 10:19, 22:53 y Juan 1:12, 17:2, Hechos 1:7, 26:18, Romanos 9:21, Efesios 2:2, Apocalipsis 6:8 y 20:6. El verbo exousiazo se traduce como ejercer autoridad, tener potestad. Se traduce de esta manera en 1 Corintios 7:4, pensando que el ejército de Satanás trabaja de una manera jerárquica, las potestades están bajo la autoridad de los principados, ejerciendo el poder de las tinieblas, de tal manera que se enseñorean o ejercen autoridad. Todo indica que Satanás ha copiado la jerarquía de Dios en sus ejércitos, de tal manera que la autoridad de las tinieblas es ejercida de los principados hacia las potestades. El verbo catexousiazo se utiliza en la siguiente escritura, Mateo 20:25. Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean en ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y se traduce como ejercen potestad. En primera parte de este versículo se usa el verbo katekurieu, traducido se enseñorean. Un principado ejerce el dominio sobre un territorio o zona geográfica y las potestades trabajan manteniendo el control o la influencia demoníaca mediante diferentes formas. Por ejemplo, un principado puede estar sobre un área específica del país. Pensemos en la zona A. Las potestades en dominio ejercen diferentes influencias como es la sexualidad, el alcoholismo, la violencia. Gobernadores de las tinieblas. La palabra griega para gobernador es cosmokreitor y denota un gobernador de este mundo. En la literatura griega y en escritos rabínicos significa un gobernante de todo el mundo, un señor del mundo. En el Nuevo Testamento se usa en Efesios 6:12 los gobernadores de las tinieblas, potencias universales de las tinieblas, los dominadores de este mundo de tinieblas. El contexto no contra carne y sangre muestra que no se trata aquí de no se trata aquí de potentados terrenos, sino de potencias espirituales, que bajo la voluntad permisiva de Dios y como consecuencia del pecado humano, ejercen una autoridad satánica y por ello hostil sobre el mundo en su actual condición de tinieblas espirituales y fuera de la voluntad de Dios. La traducción sugerida, los gobernadores de este tenebroso mundo, es asociada con otros términos similares en Juan 12:31, 14:30, 16:11, 2 Corintios 4:4. En términos más claros entendemos que este rango de espíritus demoníacos ejerce un gobierno sobre ciertas áreas designadas. Amén. Gracias, Pastor Brian. Sigue Pastora Romina, la 73, por favor. El término gobernador es usado comúnmente para un personaje que administra o que mantiene un orden en ciertas actividades. Esto quiere decir que los gobernadores de las tinieblas administran la potestad o autoridad que el ser humano ha dejado en manos del imperio de Satanás. Huestes espirituales de maldad. La palabra griega usada es stratia, que significa ejército. Se usa de ángeles, Lucas 2:13, de las estrellas, Hechos 7:42. En el sentido de la palabra ejército, simboliza al individuo que participa de una tropa. En el mundo espiritual es la categoría menor del ejército de las tinieblas, los soldados. El término ejército indica la categoría que ejecuta las órdenes de una autoridad mayor. En este caso, las huestes ejecutan las órdenes de los gobernadores de las tinieblas, ejerciendo un dominio estrecho sobre aquellos que están bajo su poder y autoridad. En Efesios 6:12, la Biblia determina que las huestes son parte del ejército de Satanás. Sin duda, los ejércitos demoníacos más pequeños en categoría, pero más numerosos. En realidad, el enfrentamiento más común del creyente es contra esta categoría de demonios. Autoridades. El término griego exousia denota autoridad.
del verbo impersonal existi, es válido o conforme a la ley. Esto significa que se tiene permiso o libertad para hacer como a uno le plazca, según la capacidad o poder con el que uno ha sido investido. Mateo 9:6, 21:23 y 2 de Corintios 10:8. También se define como el poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos debe ser obedecidos por los demás. Mateo 28:18, Juan 17:2, Judas 25, Apocalipsis 12:10 y 17:13. Se entiende como un potentado espiritual. Efesios 3:10, 6:12, Colosenses 1:16, 2:10 y 15. Primera de Pedro 3:22. La palabra curiotes denota señorío, curios, señor, poder, dominio, tanto angélico como humano. Efesios 1:21, señorío. Colosenses 1:16, dominios. El verbo exousiazo se traduce en Lucas 22:25 con la frase verbal tienen autoridad. Esto nos habla de personas que prestando su poder al diablo son usadas para los propósitos que convienen al imperio de las tinieblas. En este contexto se encuentran personas que ejercen influencia a favor del reino de las tinieblas, como políticos, empresarios. Estas personas, sometidas en su voluntad a los deseos malignos de espíritus demoníacos, ceden a las influencias enviadas a su mente y corazón. Por ejemplo, personas que desarrollan cargos públicos y permiten la apertura de centros de prostitución, marchas de homosexuales, que personas pervertidas instalen pornografía. En muchas familias se pueden observar diferentes personas que mantienen autoridad sobre el resto de la familia. Normalmente es el sello familiar y la influencia es tan poderosa que muchas de las familias siguen esta línea que imparte la autoridad. En la mayoría de las ocasiones, esta influencia suele ser maligna. Gracias, pastora Romina, gracias. Así es, en muchas familias hay una influencia, por ejemplo, del alcohol. Si el abuelo es alcohólico, va enseñándole desde muy chiquito al hijo, al nieto y así sucesivamente. A eso se refiere, que son los que influencian a favor del reino de las tinieblas. Entonces yo siempre he dicho, ¿cuál de los dos reinos quieres alimentar? ¿El reino de las tinieblas o el reino de la luz? Todo tu pasado fue atrás, pero ahora empieza todo nuevo. Aunque tu abuelo te influenciaba, aunque la mamá, el papá, a la prostitución, pero ahora cuando nosotros somos nuevos creyentes en Cristo, esas influencias no tienen que estar contigo. Yo tengo una oración que ellos me piden los papás, una oración especial, y yo siempre les digo, digan esta palabra. Yo desato a mi hijo, le voy a poner Juan. Yo desato a mi hijo Juan Pérez González de toda mala influencia del mismo en su vida en el nombre de Jesús. Yo desato a mi hijo Juan Pérez de toda mala influencia de alcoholismo, ahí le puedes cambiar droga, ahí le puedes cambiar impureza sexual. También puedo decir, yo desato a mi hijo o a mi hija de toda mala influencia de sus amigos, fulano de tal, o sea, nombrar las personas. Yo desato a mi hija de toda mala influencia de Carmina, por decir, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, los desatamos de la mala influencia, o del alcoholismo del abuelo, por ejemplo, de las drogas, de lo que sea, de groserías, de lo que sea, de vagos. Pero lo más regular es alcohol, drogas y homosexualismo
o lesbianismo o impureza sexual. Ahí manejamos nada más impureza sexual. No decimos lesbianismo sino impureza sexual. O desato a mi hijo de toda la influencia de su amigo fulano de tal. Porque también los amigos invitan a los amigos y así es como se hace. ¿Ok? Entonces, vamos a la página 73. Y si le toca 74, perdón. La 74 le toca a Alberto, pero no sé si está ahí presente o no. Aquí estamos, pastora. Ok. Por favor, la 74. Ok. El 74. Se usa la palabra. ¿Mande? Vamos a estudiar los poderes ahora. Ok. Poderes. Se usa la palabra dunamis, traducido como poder, y denota capacidad inherente, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Mateo 25:15, capacidad. Hechos 3:12, poder. Segunda Tesalonicenses 1:7, los poderes, los ángeles de su poder. Hebreos 11, fuerza. También denota poder para obrar, para llevar algo a cabo. Lucas 24:49, poder en acción. Romanos 1:16, Primera Corintios 1:18, Efesios 1:21, capítulo 3, verso 16, Colosenses 1:11, Segunda Pedro 2:11, en Romanos 15:19 se traduce potencia de señales. El término exousia denota libertad de acción, derecho a actuar. Kratos se define como fuerza, poder, más especialmente poder manifestado. El término iscus denota poder, fuerza inherente y en acción en su utilización por parte de Dios. Efesios 1:19. Los sentidos de los diversos sinónimos son vía, fuerza, frecuentemente opresiva o violencia. Entendiendo este término aplicado a las fuerzas de maldad, se usa poderes para identificar personas que ejercen actividades demostrativas del poder de las tinieblas. Esta demostración de poder es a través de la actividad directa de demonios. ¿Le sigo, pastora? Ok. En este contexto se encuentran brujos, hechiceros, ocultistas. Estas personas hacen demostraciones debido al poder delegado, que en realidad es la actuación de los demonios a través de la vida del ser humano. Estas personas llegan a tomar tal poder en el nombre de los demonios que la demostración que desarrollan llega a dejar un fuerte impacto en la sociedad, como son ciudades que han adquirido la fama por los brujos, las actividades que desarrollan. Vemos el caso del mago en Hechos 13, quien mantenía influenciado por los poderes que le seguían a un gobernante. De igual manera se habla de Simón el mago. Hechos, capítulo 8, verso 9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Note que este hombre ejercía influencia sobre la gente debido al poder que manejaba, aunque la escritura dice que lo que practicaba era engaño. Es posible que Simón manejara algunas señales de demonios. ¿Le sigo, pastora?
Ok. Continúe, sí. Señoríos, se usa la palabra curiotes, que se traduce como dominio, autoridad y señorío. Se traduce señorío en Efesios 1:21, 2 Pedro 2:10. El verbo katakurieu se identifica como ejercer señorío. Kata, abajo, sobre curios, señor. El término se traduce, se enseñorean en Mateo 20:25, Marcos 10:42, se enseñorean. En el sentido espiritual, hay quienes dominan o se enseñorean de otras personas usando maldad para ejercer señorío. Estos pueden ser gobernantes, presidentes, autoridades regionales, etc. En este sentido, podemos hablar de personas que usando una posición social, económica, ejercen un dominio sobre la sociedad o cierto tipo de grupos sociales. Hemos visto políticos, comentaristas de medios de comunicación que a través de la posición adquirida mantienen una influencia sobre las personas que inclusive pueden usar para su propio beneficio o para los propósitos del imperio de las tinieblas. Vemos en el libro de los Hechos a un hombre que movió toda la ciudad defendiendo la estatuilla de su ídolo. Este hombre llamado Demetrio, en Hechos 19:24, tenía cierto señorío sobre la población de tal manera que movió la ciudad en contra de los cristianos. Ahí nomás, hasta ahí nomás. Ok, perdón. Hasta ahí nomás. Ok, ahora sigue la página 75. Sarita, por favor, la pastora Sarita. Desde la parte de nombres. Nombres, ¿se escucha? Perfecto. Se usa el término onoma para dar nombre, con el que se nombra a una persona o cosa. En Marcos 3:16 y 17, puso por sobrenombre, añadió el nombre, paréntesis. El nombre representa el título y la dignidad de una persona, de todo lo que un nombre implica de autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, de todo lo que el nombre cubre. En el sentido espiritual, pensar que quiere un nombre, una ciudad, una enfermedad, una epidemia, una herencia, una persona. Este nombre ejerce una influencia sobre lo que lo rodea. Usado en el mal, puede llamarse maldiciones, influencias, títulos. Una persona puede lograr un nombre de acuerdo a la influencia que desarrolla. Hasta una ciudad puede tomar un nombre de acuerdo a la influencia que desarrolla. La ciudad de San Francisco recibió el título de santuario de los homosexuales. Este nombre se lo logró debido a que... Pastora Sara, Sí. sale todo cortado. Tiene problema de red ahí. No se entiende nada. Sí. Bueno, léelo vos, Romina, porque si no, no se entiende. Retomamos desde nombres. Ahí está. Se usa el término onoma para dar nombre con el que se nombra a una persona o cosa. Marcos 3, 16, 17 puso por sobrenombre, añadió el nombre. El nombre representa el título y la dignidad de una persona, de todo lo que un nombre implica, de autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, de todo lo que el nombre cubre. En el sentido espiritual, se puede pensar que adquiere un nombre una ciudad, una enfermedad, una epidemia, una herencia, una persona. Este nombre ejerce una influencia sobre lo que le rodea. Usado en el mal, pueden llamarse maldiciones, influencias, títulos.
Una persona puede lograr un nombre de acuerdo a la influencia que desarrolla. Así también, una ciudad puede tomar un nombre de acuerdo a la influencia que desarrolla. La ciudad de San Francisco, California, recibió el título de Santuario de los Homosexuales. Este nombre lo logró debido a que este tipo de personas fueron recibidas en esta ciudad para darles protección, es decir, los homosexuales son intocables en esta ciudad. Nimrod era un hombre que se creó un nombre, Primera de Crónicas 1:10, de tal manera que su influencia era mucha sobre la tierra. Tronos. La palabra es tronos, que se define como trono, asiento de autoridad. Bíblicamente se emplea del trono. A, de Dios. Hebreos 4:16, el trono de la gracia. Esto es, desde el que brota la gracia. Hebreos 8:1, 12:2, Apocalipsis 1:4, 3:21, 4:2 y 5:1. De Cristo, Hebreos 1:8, Apocalipsis 3:21 a 22:3. Su asiento de autoridad en el milenio, Mateos 19:28. Poderes angélicos, Colosenses 1:16. De los apóstoles en su autoridad milenial, Mateo 19:28 y Lucas 22:30. De los ancianos en la visión celestial, Apocalipsis 4:4, tronos, sillas, lo mismo en 11:16. De David, Lucas 1:32, Hechos 2:30. De Satanás, Apocalipsis 2:13, trono, silla. De la bestia, la última cabeza federal del Imperio Romano, Apocalipsis 13:2 y 16:10. Muchas gracias, pastora Romina, gracias por su apoyo. Ahora yo voy a leer la 76 y con eso vamos a cerrar hoy. En el sentido de lucha espiritual se refiere a lugares donde Satanás establece una silla de autoridad, es decir, lugares estratégicos donde el diablo establece un control sobre regiones, lugares, etcétera. Pueden ser prostitutos, prostíbulos, lugares donde se practica satanismo, zonas violentas o pandillerismo. Dominios. El término griego exousiazo significa tener autoridad, dominar. Se traduce como no me dejaré dominar. 1 Corintios 6:12. Catacurieo, cata abajo, intensivo, y curieo, ser, señor sobre. Tener dominio sobre, ejercer, conseguir dominio sobre, enseñorearse, se usa en el A del enseñamiento de los gobernantes gentiles. Mateo 20:25, Marcos 10:42 se enseñorean. En el B dice del poder de demonios sobre hombres. Hechos 19:16, dominándolos, enseñoreándonos. Autenteo, ejercer autoridad por su propia cuenta. Se usa en 1 Timoteo 2:12. La versión revisada inglesa traduce usurpar autoridad, ejercer dominio, tomar autoridad. En su utilización más antigua, la palabra significaba a uno que con su propia mano daba muerte a otro o a sí mismo. Más tarde vino a denotar a uno que actúa asumiendo autoridad por su propia cuenta. De ahí ejercer autoridad, dominio, curiotes, denota señorío, curio, señor. Poder, dominio, sea este angélico o humano. Efesios 1:21, señorío. Colosenses 1:16, dominios. Segunda de Pedro 2:10, señorío y potestad. Judas 8, autoridad, potestad. En el sentido de lucha espiritual, una persona se dice que tiene dominio espiritual cuando le ha prestado su voluntad a espíritus malignos para tener una influencia que le dé poder o dominio sobre un área específica. Un caso muy concreto es
con ciertas personas que visitan brujos como respaldo a sus actividades. El segundo plano en la lucha se desarrolla en el alma, donde se establece una batalla muy singular. Acuérdense que en el alma son las emociones. Es en el alma donde se establece una lucha contra las infecciones espirituales que el mismo hombre permite. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en este pasaje se establece la lucha en el alma, fortalezas, argumentos, altivez, pensamientos. El hombre, a través de sus ideas, imaginaciones y conceptos, cultura, desarrolla estructuras mentales que infectan el alma para producir alteraciones en el cuerpo. Por ejemplo, alguien puede pensar, si yo soy una persona estudiosa, puedo llegar a tener grandes puestos y buenos empleos. Este pensamiento genera argumentos que establecen y defienden una verdad. Siguiendo este mismo ejemplo, el tener estudios asegura una posición y buenos ingresos económicos, por lo que en realidad el pensamiento es correcto. Este argumento crea una altivez o una posición mental. De esta manera, esta verdad será inamovible, creando ahora una fortaleza o una barrera impenetrable. Una verdad superficial será destruida cuando se establece la verdad absoluta. Esta verdad será destruida con la verdad de la palabra de Dios. Lo único que puede destruir esa verdad falsa es la palabra de Dios. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta verdad absoluta se aplica al ejemplo de la siguiente manera. Si busco la perfecta voluntad de Dios, mi vida estará segura, siguiendo sus caminos. Esto no quiere decir que estudiar es malo. Sin embargo, estudiar en la perfecta voluntad de Dios es lo mejor. Si gustan, hasta ahí dejamos y ya les seguimos la próxima semana para poder continuar. Entonces, aquí habla de la altivez, se forman fortalezas en las emociones, se forman fortalezas las personas para no recibir ni exhortación y que creen que están bien y por eso son sabios en su propia opinión. Y creen estar bien, pero están engañados por el mismo enemigo. Por eso dice que en el segundo plano en la lucha se desarrolla en el alma, de primer plano en el espíritu, en el segundo en el alma, en las emociones. ¿Qué los hace? Argumentos, actividades, pensamientos, porque no viven como deben de vivir, entonces no quieren cambiar, entonces se hacen sus propios argumentos ellos solos. Pero eso viene por el alma. Tenemos que entenderlo, cómo podemos destruir estos argumentos con la pura palabra, nada más. Le voy a dar el lugar al pastor Brian. Amén. Gracias, pastora Nora, una bendición. Vamos a orar para agradecerle al Señor por este estudio. Hoy fue una clase magistral doble, así que para aquellos que están viendo en YouTube, una bendición. La semana próxima vamos a estar normalmente como todos los martes, como una imposibilidad que no pudimos hacer la semana pasada, pudimos retomar las clases hoy, viernes, ¿no? Le agradecemos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Padre, gracias por esta bendición de este hermoso estudio, Señor, esta clase magistral doble con la pastora Nora Buenrostro desde allí, desde México, nosotros desde aquí de Argentina, Señor, el pastor Alberto desde allí, desde Estados Unidos, Señor, pero sabiendo que hay un solo propósito, Señor, poder escudriñar la palabra, poder recibir la enseñanza, Señor, de guerra espiritual, Señor, preparándonos, Señor, para poder luchar contra los demonios, contra las potestades, los principados, Señor. En esta hermosa clase, Señor, que puedas bendecir a aquellos que están, Señor, siguiendo la serie, Señor, de estas clases, Señor, una bendición, Padre.
Unge a tu sierva, dale más, Señor, sabiduría, Señor, experiencia, Señor, que ella nos pueda compartir todo lo que de gracia recibió, de gracia lo está dando, Señor. Sabemos que es una bendición tremenda, Señor, para mucha gente que está imposibilitada de poder quizás acceder a un seminario, a unas clases, Señor, y lo estás recibiendo a través de YouTube, Señor. Te damos gracias, la gloria, la honra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque a pesar que el diablo se opuso, a pesar que se levantaron, Señor, tremendas, Señor, luchas y pruebas, Señor, sabemos que estamos firmes, Señor, y que tenemos un objetivo y que nada, como dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor. Nada ni nadie, Señor, porque seguimos, Señor, firmes, Señor, más, Señor, completamente, Señor, sabiendo de que tú, Señor, tienes tu galardón, Señor, que es la vida eterna para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos levantamos en contra de toda división, Señor, de contra de toda potestad del diablo, que hable, Señor, que pueda calumniar, Señor, que pueda hablar peste, Señor, de nosotros, Señor. Al contrario, lo bendecimos, Señor, le enviamos, Señor, la bendición, Señor, para que tú conviertas esas vidas, Señor, puedas entrar en su corazón, en su mente, Señor, y que puedan arrepentirse, Señor, porque muchas veces se cree que uno va a otro lado y vuelve a empezar y no pasa nada. Cuando salió mal de un lugar, quizás muchas veces hay que pasar un proceso de restauración, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor. No deseamos el mal, no deseamos la muerte, no deseamos nada, Señor. Al contrario, bendecimos, Señor, bendecimos y enviamos la palabra de restauración, Señor, que nosotros, Señor, sabemos que, Señor, tu palabra es la que tiene el poder, Señor, de restaurar las vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, nos paramos, Señor, allí en la brecha, Señor, y nos paramos, Señor, con autoridad, Señor. Atamos, ligamos y echamos fuera toda fuerza del mal, todo principado, todo gobierno, Señor, que está allí, Señor, en las ciudades, en los países, Señor, en muchos lugares inhóspitos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, allí donde se está tramando, donde muchas veces está el diablo levantándose y enseñoreándose, como decíamos, muchas veces en actos públicos, Señor, de vergüenza, Señor, poniendo, Señor, muchas veces, Señor, quizás estandares, Señor, de lemas, Señor, muchas veces de cosas diabólicas, Señor, y la toma la gente como algo normal, los carnavales, las fiestas paganas, muchas veces las fiestas sexuales, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre sobre todo nombre, Padre, tomamos la autoridad, Señor, y rechazamos todo decreto del diablo, Señor, que venga con enfermedades, con maldiciones para tu iglesia, para tus ministros, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, atamos, ligamos y echamos fuera al demonio que está entronado, que se levantó en contra de todos nosotros para matarnos. Pero en el nombre de Jesucristo nosotros fuimos comprados y lavados por tu sangre preciosa y tu sacrificio no fue en vano, Jesucristo. Tú eres el Rey de nosotros, Señor. Tú eres el que se merece la gloria. Gloria a tu nombre, Señor, porque lo creemos, Señor. Lo vemos con los ojos de la fe, Señor. Que, Señor, el avivamiento está llegando, Señor, a tu iglesia. Tenemos que tomar estas herramientas, Señor. Autoridad, Señor, porque como leíamos hace un rato, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobiernos, contra huestes espirituales de maldad, Señor. Pero como dice el Salmo 91, Señor, oh Señor, nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, Padre, y tú nos cubres con tu sangre preciosa. Gracias, Jesucristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Amén, qué bueno. Gracias a Dios, a seguir adelante, pastor. Venga lo que venga, con el apoyo de Alberto, pues estamos contentos todos porque está saliendo bien. Y tenemos luchas y pruebas, pero todo bien. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Amén. Bueno, Alberto, nos despedimos. Amén. Recordarles, regresamos a nuestro horario habitual los martes, 19:30 horas en Argentina, 16:30 horas tiempo de Laredo, 2:30 de la tarde en Ensenada, Baja California. No se lo pierda. La verdad, no se lo pierda. Estamos siendo llenados de la presencia del Señor con este tema
de guerra espiritual. Hoy lo tuvimos doble sesión porque fue en horario especial. Fue en horario especial por causas de problemas técnicos. Tuvieron que reacomodar, pero gracias a Dios salió todo excelente. Recordarles que vamos a estarlo transmitiendo a través de YouTube, a través de Zoom. Próximo martes, no se lo pierda. 19:30 horas, tiempo de Argentina. 16:30 aquí en Laredo. 2:30 de la tarde en Ensenada, Baja California. Háganos un favor. Comparta y bendiga. Comparta y bendiga con sus contactos este tema que fue de una tremenda bendición. Así que no se lo pierda, por favor. Nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un excelente fin de semana y Dios mediante el martes nos vemos en esta misma plataforma con otro tema más de guerra espiritual. Agradecemos a la pastora y chofarista Nora Buenrostro desde Ensenada que haya tomado este tiempo de su calendario para darnos este tremendo curso que ha sido de mucha bendición. Mil gracias, pastora. Que el Señor le bendiga abundantemente. Y los que están en Argentina, gracias también por acompañarnos. Hacemos la bendición sacerdotal, pastor, para recibir los lingotes de oro. No A sé ver si la pastora Sara ahora se la escucha, si puede bendecirnos. Pastora. Gloria a Dios. ¿Me escucha? Le escuchamos sí. Perfecto. ¿Sí? Ah, bueno. Agradecemos al Señor este día, amén. Levantamos nuestras manos para recibir los lingotes de oro, amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y haya en ti mucha paz. La paz de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana. Amén. Bendiciones. Pastora, buen rostro. Bendiciones a todos. Mucho gusto en saludarlos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte. Un abrazo para Amén, todos. bendiciones. Amén. Amén. Alberto, ¿puedo hablar tantito contigo? Sí. Ok. ¿Ya? Ya estamos solos. Sí, ¿no? No. No, No importa, quédese, pastora. Un segundo porque ya... estamos transmitiendo en YouTube. Espere que lo puedo sacar. Dime que un me segundo. marque, Alberto, que me marque. Dale. Gracias, Jesús. Bendiciones. Cerramos todo.